Bueno, ¿pueden ver la imagen ahí? Sí, sí se ve. Sí, sí se ve. Bueno, perfecto. Vamos a empezar con aspectos sobre la configuración geométrica. Hoy vamos a tener todas estas dos clases de teoría. El jueves que viene van a tener también teoría, pero con ingeniero Daciano, teórico práctico. Y el martes que viene van a tener ya la primera parte, teoría conmigo, y la segunda parte, práctica con el ingeniero Casen. Bueno, la configuración geométrica de los puentes, vamos a analizar por un lado la situación en planta. Entonces ya hemos dicho que con un puente se intenta salvar un curso de agua, podría ser una línea de ferrocarril, o una carretera inferior, o una depresión en el terreno, o un valle. Estos cruces pueden ser a 90 grados, o sea, ortogonales, u oblicuos, o desviados, como también se dice en la bibliografía, siendo este un caso más frecuente, ya que no siempre es posible alterar el trazado del camino o la topografía existente, salvo excepción. Entonces, este es el caso del puente marcado con el círculo, el cruce oblicuo, en línea gruesa se destaca lo que sería el estribo. Este es el caso del puente. El primer caso era un cruce ortogonal, el segundo caso un cruce oblicuo, y cuando acá lo que se marca en el tercer caso es que cuando la oblicuidad es muy grande, ya conviene hacer un estribo, este, un estribo convencional, un estribo ortogonal, eh, porque en caso contrario, como ya vamos a ver más adelante, resultaría en un estribo de difícil construcción, difícil compactación del suelo que va dentro del estribo y con mucho desarrollo en sus paredes. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Este, con el puente se intenta salvar entonces el obstáculo y este, acá vemos otro ejemplo de intersección entre el eje de obstáculo y el eje del camino y algunas tensiones especiales que aparecen en el caso de los cruces oblicuos, que ya analizaremos más adelante. Bueno, con el ángulo de oblicuidad, acá también está relacionado el ángulo del talud, del terraplén o desmonte, o pendientes adoptadas en el suelo. ¿Mm? Acá vemos el caso de un, un puente visto en planta, un trazado de un puente, con las pendientes del talud que se dan entre el camino y la parte inferior. A esas pendientes les llamamos 1 en n, donde n puede ser 1 en 1,5, por ejemplo. La inclinación del talud en general es 1 en n, podría ser 1 en 1,5, pero eso va a depender del tipo de suelo que tengamos. Bien, entonces también hay que tener en cuenta que cuando estamos haciendo los planos, y si nosotros hacemos un corte longitudinal, por ejemplo, por el eje del puente, y representamos las pendientes, si la pendiente del talud es 1 en n, cuando hacemos un corte acá, estamos cortando un plano inclinado, entonces lo que vamos a representar acá va a ser 1 en n sobre seno de alfa. Una cuestión geométrica trigonométrica. Bien, en cuanto a la ubicación del estribo, fíjense que si este es el camino en el eje, en la dirección horizontal, y está el obstáculo
en la dirección inclinada, cercana a la vertical. Tenemos varias opciones sobre en qué parte del terraplén ubicar el camino. Fíjense que estas rayitas de sombreado representa el terraplén. Yo tengo como opciones ubicar el estribo en la parte alta del terraplén, como en la figura de la izquierda, o sea, este paredón va en la parte de arriba, pero me conduce a una mayor longitud de puente. O ubicar este paredón del estribo, más sus paredes laterales, al pie del talud, en la parte baja. Fíjense, esta es la parte baja del talud que estoy marcando con el cursor, y esta es la parte alta del talud. Si yo me voy con el muro frontal hasta el pie del talud, tengo un muro frontal alto, o sea, un estribo más caro que en la situación de la izquierda. Pero la situación de la izquierda me produce una longitud de puente mayor, la situación de la derecha me produce una longitud de puente menor. Entonces eso es lo que se explica acá. En el caso 1, o sea, figura de la derecha, el estribo se levanta sobre el pie del terraplén, conformando una construcción cerrada con muro frontal alto, este sería el muro frontal, y grandes muros laterales, que son estos, lo que conduce a una longitud mínima de puente. O sea, un estribo caro, en la figura de la derecha, caso 1, un estribo caro, pero con una longitud mínima del puente. La otra opción es que el estribo se dispone, como en el caso 2, lo más atrás posible del terraplén, o sea, lo más arriba posible del terraplén, de manera que el plano de apoyo apenas emerja de este. En tal caso, las dimensiones del estribo se reducirán a un mínimo. El estribo es más barato, tengo un estribo de menor altura, menor desarrollo, pero la longitud del puente es mayor. Entonces tengo que buscar un equilibrio entre costo del estribo versus costo del puente. ¿Preguntas? Ingeniero. Bueno, ¿sí? Entonces, en esa parte tendríamos, cuando nos habló de los estribos, tendríamos que plantear las dos situaciones, hacer un cálculo económico y ver cuál nos conviene, o tendríamos que tomar un punto medio, como nos acaba de decir. En la situación real de un puente que estén estudiando para construir, tendrían que hacer el estudio económico, más o menos la experiencia les va a decir. Quizás también va a depender de algunas otras situaciones como la topografía, como la facilidad constructiva que tengamos, la facilidad constructiva para hacer esos terraplenes, para hacer esos taludes, esos estribos, para colocar la tierra que va dentro del material de relleno que va dentro del terraplén y compactarlo, o sea, en función de los equipos que tengamos. Piensen que acá al tener un muro alto, hay que ver si tenemos un muro alto, puede ser un muro de 10 metros o de 15 metros, hay que ver si tenemos los equipos, los encofrados necesarios para hacer esos estribos, o si directamente este estribo no puede ser tan alto y tengo que ir a una otra situación. Entonces voy a tener que analizar todos esos factores y comparar por lo menos un par de alternativas en el caso real. En el caso de la práctica ya lo van a definir con el ingeniero Kassen hasta qué punto quieren llegar. Continuando entonces con la conformación estructural, para el análisis estructural se presentan, como hemos dicho ya antes, dos características geométricas bien definidas. La superestructura, que es lo que está por encima de los apoyos, acá está con colores celeste y amarillo, y la subestructura que está por debajo, que es lo que está acá marcado con estos colores cercanos al marrón. Entonces, en este caso se indican como parte de la superestructura, baranda, todos los elementos no estructurales, carpeta de rodamiento, etcétera, la estructura propiamente dicha, losas, vigas, etcétera, y como subestructura, la pila y los estribos, que acá se llaman bastión, pero nosotros los llamamos estribo.
Bueno, se marca que los puentes suelen tener una junta de expansión o de dilatación, tanto en los apoyos extremos como en los apoyos intermedios. Y también se identifica la losa de aproximación, que decíamos que es esa losa de conexión entre el puente y el camino. Bueno, aquí se muestran algunos tipos de puente en cuanto a su forma longitudinal, ya que factores o rango característico serían la forma de la sección transversal, la forma longitudinal y la geometría en planta. Aquí estamos viendo la forma longitudinal de los puentes. En cuanto a la forma transversal, las secciones transversales que podríamos usar serían, por ejemplo, la de un puente losa, o sea, formar todo el puente por una gran losa, ya sea maciza o con aligeramientos. Y claro que esto, como el hormigón es un material con un peso específico elevado y un rendimiento bajo en cuanto a cantidad de material para resolver una estructura en comparación con el acero, por ejemplo, entonces el uso de un puente losa está limitado a longitudes no demasiado importantes. O sea, si tengo que hacer, para el caso de una solución en hormigón armado de un puente de losa llena, lo usaré más o menos entre 5 y 14 metros, más o menos. ¿Por qué? Porque si voy a luces más importantes, la incidencia del momento flector, por ejemplo, y de otros esfuerzos, debido al peso propio, va a ser muy grande respecto a lo que producen las cargas de uso. Es decir, en vez de tener, por ejemplo, un momento flector en el cual el 60% esté determinado por las cargas permanentes y un 40% por las cargas de uso, puede que me vaya un caso en que tenga un momento flector determinado en un 90% o en un 95% por las cargas permanentes y solo en un 5 o 10% por las cargas de uso. Es decir que la situación de resolver un puente con una losa maciza de hormigón armado está limitado a luces reducidas. En cambio, si a esa losa le introduzco algunas perforaciones o aligeramiento, que puede ser formada por encofrado, para materializar hueco, o colocar planchas o bloques o cilindros de telgopor, por ejemplo, de poliestireno expandido, en realidad se llama, telgopor es una marca. Lo que intento es ir hacia una sección más eficiente, quitando material de la zona central de la sección, que sabemos que es la menos eficiente, ir a una sección más eficiente, lo cual me va a permitir construir luces más grandes con esa solución del hormigón armado. Por ejemplo, acá se indica para losas alivianadas, esos 14 metros se pueden extender hasta casi unos 24 metros. Estos números, por supuesto, son indicativos, relativos y son en base a experiencias de otros proyectos, no son valores rígidos. Podría haber valores que se salgan de estas recomendaciones. Ahora, si en vez de trabajar con hormigón armado, trabajo con hormigón posttesado o pretesado, que ya vamos a ver en la segunda parte de la materia, pero los anticipo, el hormigón pretensado en general es introducir un estado de tensiones favorables previas en el hormigón para lograr un mejor comportamiento, un mejor aprovechamiento de la sección. O sea, si hay una sección de hormigón que va a estar traccionada, yo le introduzco previamente una compresión para que, sumado a esa tracción, me dé luego un estado de tensiones muy poco importantes. O sea, si yo voy a tener una tracción de
de 10 megapascales, que sé que el hormigón armado no lo va a poder soportar y se va a fisurar, introduzco previamente una compresión del mismo valor, sentido cambiado, 10 megapascales de compresión, cosa que cuando actúen los 10 megapascales de tracción se compensen con los 10 de compresión y me quede un estado de tensiones cercano a cero. Eso es simplificadamente lo que vamos a desarrollar en la parte de hormigón pretensado, en la segunda parte de la materia. Pero eso, a su vez, según el momento en que se aplique el tesado de la estructura, se va a hablar de hormigón post-tesado cuando la fuerza de compresión se aplica una vez que está el hormigón ya endurecido, generalmente en obra, o de hormigón pretesado, que es cuando la fuerza de tracción se acciona, se genera, se produce antes del endurecimiento del hormigón. Pero esto, como les digo, lo vamos a ver más adelante. Pero lo que importa es que usando soluciones de pretensado, ya sea post o pretensado, lo que se hace es poder trabajar con luces mayores. Se puede trabajar con luces mayores, ya sea tanto que estemos con losa llena o alivianada, pero como ustedes ven, en ninguno de los casos pasamos de los 30 metros de luz, que es para una losa alivianada con hormigón postesado. En cuanto a la altura de la losa, es importante tener una idea de cuál es la relación luz-altura de la solución. O sea, cosa que si yo digo, bueno, tengo un puente de 20 metros, un puente losa de 20 metros, bueno, más o menos qué espesor me tiene que dar la losa. Si se trata de hormigón armado, me va a dar un quinceavo de la luz. Un quinceavo de la luz va a ser la altura de la losa. Si es simplemente apoyada, si es hiperestática, o sea, continua, podría ir hasta un 20avo, un 24avo de la luz. O sea, voy a igualdad de luces, voy a espesores más reducidos, porque las soluciones hiperestáticas son más eficientes. Y lo mismo pasa si comparo el hormigón armado con el hormigón pretensado. En vez de tener una altura de losa de un quinceavo de la luz, podría tener un 20avo o un 25avo o un 30avo de la luz. Y lo mismo cuando comparo la solución en hormigón armado para losas continuas con la solución en hormigón postesado. Puedo reducir la altura a igualdad de luces. También es importante tener una idea del consumo de acero de estas soluciones de puentes losas que suelen andar entre 150 y 200 kilos de acero por metro cúbico de hormigón. Como les digo, el puente losa es el puente más sencillo y que se usa para luces menores. Esas luces se pueden incrementar, ya sea si la sección sea ligera o si en la sección se utiliza hormigón pretensado en vez del hormigón armado, o si se utilizan ambos recursos, hormigón pretensado más aligeramientos en la sección. Esa es una solución. Ahora, cuando voy a luces mayores, ya tengo que buscar secciones de mejor rendimiento y eso se logra con un puente formado por vigas y losa. Pero antes de eso, vamos a mostrar un ejemplo de un puente losa, un caso real, un puente de 3 vanos de 130 metros de longitud total, 2 vanos extremos de 39 y un vano central de 52, apoyado sobre 2 pilas intermedias y 2 estribos, y es un puente urbano en Valladolid, en España, sobre el río Pisuerga, que une 2 barrios con un tráfico previsto de más de 3 millones de vehículos en el primer año. Es un tránsito importante. Y se ha resuelto con una sección de puente losa con aligeramientos, que es la parte que ustedes ven acá en la zona central. Esta es una parte de hormigón que permite colocar 3 fajas de circulación de 3,50 metros para vehículos y 2 pequeñas banquinas o arcenes de 0,80 metros junto a una generosas veredas de 3 metros hacia un lado
y de 5 metros 10 que alberga un carril bici hacia el otro lado. Fíjense, este es un puente urbano, un puente que une, como decía hace un rato, dos barrios, o sea, está en una ciudad. Entonces acá la importancia del cruce en bicicleta y en peatón es muy alta. O sea, se le da un concepto correcto de darle importancia al peatón y a la bicicleta, y no solamente pensar en el automóvil. Bueno, este puente responde a esos criterios. Fíjense que lo que se está haciendo ahora en el centro de Tucumán, de colocar veredas anchas, veredas amplias, reduciendo la zona de circulación vehicular a un mínimo. ¿Ustedes lo ven bien o lo ven mal? ¿Qué opinan? Para mí es algo bueno, ingeniero. Es algo bueno. Bien. ¿Por qué? Para reducir la congestión en la zona céntrica. Sí. Para mí óptimo Bien. sería que la gente en lo posible se traslade en el centro caminando o en bicicleta. Entonces para eso es importante reducir el volumen de vehículos. Bien. ¿Alguien más quiere opinar? John, ¿es tu nombre o apodo? Es mi nombre, ingeniero. Yo también pienso que es bueno porque el centro es muy chico para la Ajá. cantidad de gente que hay en la capital. Bien. O sea, hay Sí, mucho es que coincido. congestionamiento, el tema del tráfico en la capital porque todos quieren circular por ahí. Hay muchas escuelas, muchos negocios, los Claro. bancos. Coincido con ustedes, y ustedes son los ingenieros que los futuros ingenieros que van a tener que seguir consolidando estas ideas. Estas ideas de reducir el espacio de circulación vehicular en el microcentro, no la hemos inventado acá en Tucumán, ya se están usando en Europa desde hace muchos años, y es en todos los cascos antiguos, en los cascos históricos de las ciudades que generalmente tenían zonas vehiculares de dimensiones reducidas. Lo que se ha hecho es o cerrarlas como peatonal directamente, o reducir el espacio vehicular a un mínimo y darle más facilidad al peatón. La idea es, en la zona de microcentro, desalentar el uso del automóvil. Y ese desalentar es dándole espacios más reducidos, o en algunas ciudades lo que hacen es cobrar el acceso al centro de las ciudades, por ejemplo, eso lo hace Londres, o trabajar con estacionamientos que resulten caros al colocar muchos impuestos a las guarderías de auto, para que el estacionamiento les resulte caro. Y la cuestión es que el automovilista lo deje al automóvil en zonas alejadas, no en el microcentro, sino en la periferia. Para las dimensiones que manejamos nosotros, lo óptimo sería que el automovilista llegue hasta, digamos, 10 calles del centro, deje el vehículo en esa zona y luego se traslade caminando o en un otro tipo de medio que podría ser, si no puede caminar, en un medio, en un transporte público, en un taxi o en lo que sea, hasta el microcentro, o habrá personas que tendrán permitido el acceso con un vehículo identificado, pero la idea es desalentar el uso del automóvil en el microcentro y beneficiar al peatón, cosa que, como les digo, ya se viene usando desde hace mucho en otras ciudades. A veces los automovilistas se quejan por esto, pero bueno, hay que buscar el bien común, el bien de todos, y reducir el tránsito y la contaminación en el microcentro. Para eso hay que tomar medidas multidireccionales. No solo hacer la peatonal, sino hacer lugares de estacionamiento adecuados en la periferia y fortalecer el transporte público. Acá fíjense que el transporte público, lo que es
ómnibus urbanos y taxis, no tienen un nivel adecuado, no tienen un nivel alto de prestación. Y también no hay estacionamientos adecuados en la periferia de la ciudad. Si ustedes quieren dejar un vehículo a 7, 8, 9 cuadras del centro, es posible que no encuentren a veces estacionamiento en la calle y no encuentren guarderías o lugares de estacionamiento. Entonces hay que tomar medidas multidireccionales, fortaleciendo el transporte público, desalentando el uso del vehículo en el microcentro y favoreciendo al peatón. Profesor, disculpe. Sí. Aparte que no hay un tema ahí también con yo me acuerdo que creo que la Marcos Paz, creo que tuvo un hundimiento, algo así, por el tema de la cantidad de colectivos que pasaban por ahí. Y hace poco, no sé también si la Córdoba tuvo un colapso. Bueno, esos en la calle Córdoba, frente al Correo, ha habido mucho tiempo hundimientos que están relacionados no al transporte, sino a problemas de colectores que pierden, de colectores cloacales que tienen un mal sellado y pierden, entonces eso va produciendo lentamente arrastre de partículas finas hasta que se produce una gran socavación, una cárcava, y después de un tiempo, eso no son procesos instantáneos, son procesos lentos de años, se producen esos hundimientos, esos colapsos. A veces van, los reparan, no compactan bien, porque la compactación, ustedes saben, tiene que ser en capas, cuidadosa, con material adecuado. No compactan bien y al cabo de un tiempo se vuelve a producir el problema o la cañería, el desagüe sigue filtrando, etc. Pero son zonas puntuales en las que se producen esos problemas que están relacionados generalmente con eso, con la socavación, por pérdidas de líquidos, de los líquidos transportados. Entonces, bueno, esa es la idea que les quería transmitir, de que hay que pensar más en el peatón, especialmente en la zona del microcentro, y menos en el vehículo. Ingeniero. ¿Sí? Tengo una pregunta. Ahí, del ejemplo ese que estaba presentando del puente en España, creo que era, Sí. dice que tiene 3 vanos de 39, 52 y 39 metros. Y usted, Sí. en los límites que nos dijo en la diapositiva anterior, o sea, el más largo es de 30 metros. Entonces, esos límites Claro. se puede modificar. Claro. Sí, exacto. Ese era el objetivo de este caso, era mostrarle que estos límites no siempre son respetados, sino que esto, bueno, depende. Estos son valores más o menos intermedios, pero además son valores obtenidos de bibliografía de más de 50 años, 60 años por lo menos, mientras que este puente es mucho más moderno, un puente construido hace unos 20 años, y tiene luces mayores, no responde a esto. Fíjense acá, en el mejor de los casos, es correcto lo que mencionas, en el mejor de los casos, en losas continuas, podría llegar a 40 metros de luz. Podría llegar a 30 metros en losas alivianadas, con hormigón postezado podría llegar a 30 metros de luz. Mientras que acá tengo 52 y 39, ¿no? Correcto en lo que señalas. Entonces este puente no responde a esos límites y se ha resuelto con esta parte central de hormigón, con estos aligeramientos cilíndricos, y las partes laterales se ha resuelto con unas especies de costillas metálicas que soportan los voladizos. Estos son unos diafragmas o costillas, acá se lo ve en la foto, una serie de diafragmas metálicos que ayudan a soportar las zonas de vereda. La zona central, como les decía, tiene 11 metros de ancho y se ha resuelto con una losa de 1,58 m de altura.
altura o canto. Entonces también ahí podrían verificar ustedes si la relación altura-luz cumple lo que se marcaba acá. O sea, acá tendríamos, para el vano central sería 52 dividido en 1,58. ¿Y cuánto da eso? 52 en 1,58 va a dar algo así como 30, ¿no es cierto? Entonces, fijarse dónde caen acá en la relación altura-luz. Están cayendo por acá en este intervalo, más o menos. O sea que más o menos lo cumple. No en cuanto a las luces. Además, como acotación, les muestro acá que la pila de este puente no es simplemente una gran columna, una columna gigante, sino que es una pila muy trabajada estéticamente. Está formada por dos fustes inclinados de geometría variable, o sea, de sección variable, con un encepado común. Ese encepado se llama la viga, esta superior, la viga de cabezal de pilote, que apoya, un encepado común que apoya sobre pilotes de 2 metros de diámetro. Perdón, un encepado en este caso es la viga inferior, la viga cabezal de pilote inferior. Esta sería la viga cabezal de pilote inferior, y esto sería el dintel, la viga dintel, o viga superior de pila. Entonces estas dos fustes se unen en una fundación común sobre pilote de 2 metros de diámetro en este caso y 30 metros de longitud. Bueno, pero lo que es para destacar es que la pila está muy bien trabajada estéticamente. Ahora, como decía un profesor, hay veces que se las trabaja mucho las pilas estéticamente, pero a veces ni se ven, porque a veces hay que alejarse mucho del puente para ver la pila, o a veces ni siquiera se la ve, no hay un punto. Entonces hay que ver si desde qué punto se ve la pila para ver hasta qué punto vale la pena esmerarse estéticamente en la pila. Pero bueno, este es un puente urbano, probablemente la pila sí se ve desde algún punto cercano. Si estamos trabajando con la losa aligerada, el análisis se hace igual que la losa maciza. Bueno, la losa maciza se calcula como cualquier otra losa maciza, una vez que conozcamos las cargas, que las cargas de uso las vamos a ver en capítulos siguientes, pero digamos que tenemos elementos como para calcular una losa maciza. Si la losa es aligerada y esos huecos no son demasiado grandes, se puede trabajar como losa maciza. ¿Qué quiere decir que los aligeramientos no sean demasiado grandes? Que haya un espesor mínimo de la placa superior, por ejemplo, 20 centímetros, 15 centímetros para la placa inferior, que las paredes, el espesor mínimo de las almas, sea de unos 30 centímetros, eso es lo que dice la recomendación, y que en general el área de aligeramiento sea menor del 60% del área total de la sección transversal. Entonces, si se cumple con esas condiciones, se puede trabajar a la losa aligerada como si fuera maciza. Si ustedes están trabajando con un programa de cálculo computacional, lo que pueden hacer es, por ejemplo, trabajar para tener en cuenta los aligeramientos, trabajar con una losa maciza del espesor real, pero reducir el peso específico del material, por ejemplo, para tener en cuenta los aligeramientos. O trabajar con una losa maciza con el peso específico real, pero con un espesor equivalente, lo cual es una aproximación, son distintos tipos de aproximación. Cuando los huecos son más grandes, ya no se puede hacer estas suposiciones y hay que tener en cuenta los aligeramientos, no calcularlo como losa maciza. Entonces los aligeramientos más efectivos se pueden hacer con secciones rectangulares, como dice acá, quizá usando encofrados recuperables, o más frecuentemente ahora se introducen encofrados armados con poliestireno expandido que luego no se recuperan. Cuando las luces son más grandes, tengo que ir a una sección que sea más eficiente que la losa. La losa, como decíamos acá, está limitada a luces bajas. Cuando tengo que trabajar con luces más grandes, tengo que ir a un puente de vigas y losa. Puente de viga o vigas y losa, como se muestran en estos esquemas.
Si se trata de una viga placa, es una solución conveniente en el caso de puente isostático de un tramo, porque la losa, la zona superior siempre va a estar comprimida, que es donde tengo la losa. En cambio, en la zona inferior no necesito mucho hormigón, solo es necesario para ubicar las armaduras y es donde tengo las vigas. Voy a poder colocar las armaduras en la zona inferior. ¿Qué pasa en los puentes continuos? Tengo una inversión de momento. Tengo un momento negativo en la zona de apoyo. ¿Sí? Entonces, el momento negativo en la zona de apoyo, no voy a tener problema en cuanto a ubicar las armaduras en la zona superior, pero sí puedo tener problema que la cabeza comprimida en la zona de apoyo resulte demasiado pequeña. Entonces, en este caso de este tipo de puente, a veces es necesario ensanchar el alma de la viga cuando llego a la zona de apoyo, o proyectar una losa inferior comprimida en zonas adyacentes a los apoyos. O, por ejemplo, si se trata de vigas doble T, hacerla como viga maciza en la zona de apoyo. ¿Se entiende? Lo que quiero es, lo que estoy pensando es en puente continuo, con inversión del momento flector, donde ahora tengo un momento negativo en el apoyo, tracción en la parte de arriba y compresión en la parte de abajo. Entonces, uno de los recursos es aumentar el espesor de las vigas en esa zona. Vamos a ver enseguida un ejemplo. Entonces, las variantes en estos casos son numerosas, por lo que resulta difícil de predecir una cuantía de armadura válida para todos los casos, pero en general se sabe que el consumo de acero está entre 200 y 400 kilos por metro cúbico. Acá se dan unas luces aproximadas a salvar con soluciones de puente viga. Según se trate de un puente de vigas de hormigón armado, fíjense, estoy en luces aconsejadas entre 10 y 24 metros. Comparemos con el puente losa. Mi puente losa tenía 5 a 14 metros para la solución en hormigón armado, sin aligerar, 5 a 14. Y acá puedo tener 10 a 24, más o menos. Si trabajo con hormigón postizado o pretesado, puedo ir a longitudes más grandes. El pretesado es el tesado en fábrica, generalmente, el tesado en fábrica y trasladado hasta el lugar, tiene limitaciones de longitud, principalmente por problemas en el transporte y en el montaje. Piensen que si tengo que trasladar, es usual trasladar vigas hasta 30 metros de luz. Pero trasladar vigas de más de esa longitud, una viga de 40 metros, de 50 metros, si bien se la puede construir en taller, en el taller de prefabricación, es difícil de transportarla. No puedo tomar una curva con una viga de 50 metros, o necesito un radio de curva muy grande. No puedo subir un camino de montaña con una viga de más de 20-25 metros. Y también necesito, a medida que voy a estas vigas de mayor longitud, necesito, lógicamente, grúas para el montaje cada vez más importante. Bien, entonces, si en cuanto a las luces, son las indicadas en la fila superior, y en cuanto a la relación luz-altura, o sea, la esbeltez del puente, fíjense que son levemente mejores respecto a la comparación con hormigón armado, con losa de hormigón armado. En el caso de puentes losa, fíjense que la esbeltez estaba en L sobre 15, para el caso de simplemente apoyada, en hormigón armado, y acá estamos un valor parecido, L sobre 14, L sobre 15 si es continuo. O sea que no he mejorado mucho la esbeltez por trabajar con puentes de viga y losa, pero sí puedo lograr luces más grandes que en el caso del puente losa.
Y bien, acá hay unas fotos de distintos puentes de viga, que son los puentes más comunes que se van a encontrar en nuestro medio y yo le diría en todo el mundo. El puente de viga es un puente común con el cual se resuelven luces de entre 20, 25, 20 metros, digamos, y 40 metros. El puente más común, más del 90% de los puentes en todo el mundo están hechos con puente de vigas. Acá tenemos distintos ejemplos. Observen que este es un puente isostático. ¿Y por qué sé que es isostático? Porque acá estoy observando las juntas ubicadas sobre estas pilas. Observen que este puente se ven uniones entre distintas partes y tiene altura variable. Esas uniones podrían indicar elementos prefabricados, pero al ser de altura variable es más difícil de prefabricar. No es imposible, pero es más difícil. Con lo cual estas juntas, estas uniones que no se han disimulado, podrían indicar una construcción in situ, pueden indicar las uniones entre los moldes. Observen también que esta figura de arriba a la derecha tiene, en la parte de apoyo, en las pilas de apoyo, tiene unos elementos laterales de contención que van a servir para soportar esfuerzos horizontales, como sismos, por ejemplo. En cambio, este caso no tiene una contención lateral ubicada en la pila. Posiblemente está en una zona que no tiene requerimiento sísmico. Bueno, acá hay otro puente de viga en su etapa de construcción, formado por vigas prefabricadas de sección doble T, de alas desiguales. El ala superior es de mayor ancho que la inferior. Ubicado sobre las pilas ya construidas. Las pilas a su vez tienen estos pilares, 3 pilares que la soportan en una viga cabezal. Y sobre eso va a apoyar estas vigas doble T prefabricadas. Otra vista de la construcción de otro puente de viga, distinto al anterior. Fíjense que las pilas son distintas. Acá son pilas de luces de alturas más grandes, de sección cajón seguramente, sección hueca, con una viga cabezal. En realidad son 2 puentes, van a formarse 2 puentes independientes, cada uno en una pila, con una junta mínima, una separación mínima en la zona central entre los 2 puentes. Bueno, otras fotos también de puentes de viga con la participación de grúas de montaje en diferentes etapas. Fíjense acá otro detalle en la foto inferior. Acá salen de la parte superior de la viga, salen unas armaduras, que son armaduras en espera para luego poder vincularlo adecuadamente con el tablero que se va a hacer in situ. O sea, esas armaduras en espera se le van a agregar otras armaduras, tanto longitudinales como transversales, y se va a hormigonar una capa in situ que va a constituir el tablero. Entonces esas armaduras en espera van a servir para vincular adecuadamente la losa con las vigas, ya que nosotros lo que queremos es que trabaje todo como un conjunto. Bueno, son imágenes de un puente antirantado importante en Argentina, el puente Rosario Victoria, puente creo que ha sido el último puente atirantado importante que se ha hecho en Argentina, y une la ciudad de Rosario con la ciudad de Victoria. Está en la croquis de ubicación. Y vemos acá alguna foto de la construcción. En este caso se están construyendo los apoyos intermedios o pilas, con la ayuda de una pluma. Se está procediendo a hormigonar esa parte, esas pilas.
Acá otra secuencia donde ya están construidas las torres centrales y de esa torre central están aferrados estos cables que van soportando los sectores de tablero que se van desplazando hacia un lado y a otro de la torre, con la ayuda de algunos elementos metálicos auxiliares. Esto forma parte de clases de métodos constructivos que vamos a ver al final de las clases. En una de las últimas clases vamos a ver los métodos constructivos, pero acá lo que se está haciendo es avanzar en voladizo, pero con la ayuda de estos cables de suspensión, avanzar hacia un lado y hacia otro de la pila con sectores de tablero que se van adicionando. Esta es una sección, o son dos secciones transversales del viaducto este del puente de acceso al puente Rosario Victoria, ya que este puente está formado por, como ven ustedes acá en la foto de arriba a la derecha o la de abajo, está formado por un tramo central atirantado y por otros tramos que no son atirantados sobre el agua y otros tramos sobre la tierra que llamamos viaducto, como hemos dicho en clases pasadas. Entonces, esos viaductos tienen distintas longitudes porque esto es una serie de puentes que abarca mucho más que lo que se ve acá en esta foto. Pero bueno, tienen unos 60 metros de luz, esos viaductos, y son resueltos con un esquema de viga continua, post-tesada, tesada en el lugar. Y lo que se muestra en esta imagen es la diferencia entre dos secciones. La de arriba corresponde a la sección transversal del puente en el centro del tramo, mientras que la de abajo corresponde a la sección transversal en el apoyo, o sea, en coincidencia con la pila. Fíjense que, les repito, es un puente de vigas hiperestático. Entonces, para resolver lo que decíamos hace un rato, que cuando llego al apoyo tengo momentos negativos, por lo cual tengo compresiones en la zona inferior, que podrían ser importantes. Para resolver ese problema lo que se ha hecho es dos cosas. Por un lado, aumentar la altura del puente en la zona de apoyo, o sea que la he resuelto con una viga de altura variable. Y segundo, aumentar el ancho de la viga en la zona de apoyo. Entonces, por eso se ven este sombreado acá de la viga, porque la viga, que si lo vemos en detalle, tiene como 4 metros de altura en esta zona y 1,20 m de ancho. Acá lo vamos a ampliar. En la zona de apoyo, sí, veamos la zona de tramo primero. En la zona de tramo, la viga tiene casi 3 metros de altura y unos 57, 60 centímetros de ancho. 3 metros de altura, 60 de ancho. Mientras que en la zona de apoyo se eleva a casi 5 metros de altura y 1,20 m de ancho. Entonces, con eso, estas imágenes son para mostrar un caso real de un puente de Argentina con esta viga de altura variable y de espesor de la viga variable. Bueno, hay un trabajo que está indicado acá abajo, el link al trabajo, que es vamos a abrirlo acá. Es una inspección de un puente realizado por una alumna de otra facultad.
Bueno, ahora sí lo ven, ¿no? Bueno, es sobre el puente de Rosario Victoria. Hay una inspección del puente como parte del trabajo de final de curso. Entonces hay una descripción del puente, de las zonas de acceso, y una descripción de las tareas realizadas, que el año pasado dio motivo a un trabajo de curso. Ahora se los dejo, ahí está el link para que lo lean y después podamos discutir alguna cosa o preguntarle algunas cosas al respecto, a ver qué han sacado claro de esto. O me pregunten ustedes a mí en próximas clases qué dudas les han quedado sobre esto. Ahí está la descripción del puente y los viaductos de acceso. Y el relevamiento de los problemas que pudiera tener el puente. Una inspección visual. Entonces, detección de fisuras y una explicación de las fisuras encontradas. Eflorescencias, etc. Bueno, volviendo a la clase. Vamos a ver el PowerPoint acá. Bueno, entonces otra solución, hemos hablado de puentes losa para luces reducidas, puentes viga para luces más importantes, y después viene el puente de sección cajón, que es una variante al puente de vigas y que se va a usar cuando tenemos o luces más grandes o problemas de carga excéntricas, cargas que produzcan una torsión importante en la sección transversal. Vamos a recurrir a estas secciones cerradas que tienen gran rigidez a torsión, que me permiten resolver fácilmente un puente curvo, por ejemplo. En un puente curvo va a ser a veces más sencillo resolverlo con este tipo de secciones o más apropiado. Entonces, se dispone ahora de una losa inferior que cierra la sección, la losa superior que sirve de circulación, la losa inferior que cierra la sección, y eso, al trabajar con una sección cerrada, le dará una gran rigidez torsional, lo que resulta sumamente importante, como dice acá, en el caso de cargas muy excéntricas, o sea que yo tenga cargado un solo sector, me produzca una torsión importante en la sección, o de un puente de planta curva. Por esta notable rigidez a torsión es posible proyectar secciones con voladizos considerables. Los dos voladizos laterales suelen ser importantes. Hay distintas opciones de trabajar con un único cajón, como en esta figura, trabajar con un único cajón con una divisoria central, como en esta segunda figura, o trabajar con dos cajones prácticamente independientes, con una unión débil o una falsa unión, como las figuras de abajo. Eso va a depender de los anchos necesarios de calzada. Por ejemplo, la primera figura se suele usar para anchos de no más de 18 metros, más o menos. Y eso da altura de la sección entre 1,5 metros y 5 metros. La segunda solución, cuando crece el ancho, hablamos de hasta 25 metros. Y la tercera o cuarta para anchos de 29 o 30 metros, por ejemplo.
Entonces, según sea el caso de cuántas fajas de circulación necesitamos, qué ancho necesitamos, vamos a recurrir a una u otra solución. Bueno, acá un poco lo mismo, esquematizado. Podría ser que la superestructura de esta sección cajón tenga incluso una altura variable, desde una sección de mayor altura en la zona de apoyo, una dovela, llamamos a este segmento de la zona de apoyo, y una dovela central o dovela de cierre en la zona de tramo de mucho menor altura. El empleo de este tipo de secciones reduce el número de almas, lo cual facilita el encofrado y el proceso constructivo, ya que la otra solución sería emplear muchas vigas, doble T por ejemplo, mucho encofrado, mucha superficie de encofrado de proceso constructivo. Entonces en esos casos de puentes gancho, de puente curvo o de puentes con mucha torsión, se suelen, o luces importantes, se suele usar esta sección en cajón. Además, estéticamente, la apariencia de este puente de sección cajón es mucho más agradable, según dicen los que saben de estética, que el puente de vigas. Mejor comodidad para ubicación de los cables de postezado en puentes de grandes luces, ya que los cables de postezado pueden estar en la losa inferior, en la losa superior, incluso en las almas, y hay mucho espacio porque son espesores generosos. Y tiene un mejor comportamiento en caso de puentes curvos y de grandes longitudes, como ya he mencionado. En cuanto a la forma de cálculo, como una primera aproximación, se puede trazar una equivalente o trabajar con una viga equivalente entre la viga real de sección cajón y una viga maciza equivalente. Aunque este método se recomienda no usarlo para cálculo fino, ya que es solo una aproximación. Es necesario el análisis con la forma exacta y posición de los cables de postezado. Bueno, acá un ejemplo de una viga, de un puente viga de sección cajón, de un puente de sección cajón con altura variable. Y acá hay otro ejemplo durante la construcción de un puente de sección cajón, en sección trapecial. Observen que se pueden notar las armaduras en espera de acero convencional y los conductos donde va alojado el pretensado, tanto en losa superior como en losa inferior. Son conductos para ubicación de los cables de acero de pretensado. Otra imagen de construcción de un puente de sección cajón. En este caso son vigas prefabricadas de sección cajón que se trasladan con estos grandes dispositivos metálicos, esta especie de grúas con puentes grúa para traslado y montaje de la sección cajón. Y como se ve acá, esta parte forma un sector, una mitad, y hay otra mitad del otro lado. Y se puede apreciar que el dispositivo azul metálico de montaje es muy sofisticado, dispone de una cantidad importante de elementos móviles para facilitar este montaje. Otra imagen, este caso es de un puente construido por dovelas prefabricada. Si lo miran en detalle o agrandan la imagen, van a ver que acá se notan uniones, y si miran en detalle van a ver que acá se observa un dentado, y si miran en detalle van a ver que por acá hay unos cables, y acá hay unos agujeritos más importantes que son para el paso de los cables de pretensado. O sea, este dentado es para mejorar la adherencia, la transferencia de esfuerzo de corte entre una dovela y otra. El puente se construye por dovelas, ya por partes, que se unen entre sí mediante pretensado que se va agregando y mediante, en muchos casos, el sellado de la junta con un grout apropiado, con un sellador.
Bueno, acá se ve otra imagen de lo que le estoy comentando. El puente se está construyendo por dovelas que se van uniendo mediante esa gran grúa, ese gran aparejo. Se unen estas dovelas, se las une con pretensado, o sea, con un cable que se pasa por el interior de la pieza, que se le da tensión, cosa que produzca una compresión en la dovela. Pero sobre estos temas de métodos constructivos vamos a volver en la última clase de puente. Bueno, esta imagen intenta mostrar otro caso de construcción por dovelas, pero para un arco. Esto es la construcción de un arco por sectores, por dovela. Tenemos la dovela de base o basal y la dovela central o de clave. Basado en esta idea, que es la construcción de arcos por dovela, se ha pasado a esta idea, que es la construcción de puentes de viga, cajón por dovelas. Entonces, otra imagen de montaje de estas dovelas que después se unen con pretensado. Los puentes de sección cajón, veamos qué luces pueden salvar. Si se trata de soluciones en hormigón armado, podemos decir que entre 25 y 60 metros, pero esos 60 metros se pueden estirar en hormigón postezado hasta quizás 250 metros aproximadamente. En el hormigón pretesado, de nuevo, estamos limitados por la cuestión de montaje, de traslado, transporte y montaje. Se habla acá de 50 metros, aunque en los caminos nuestros no se podrá transportar una viga de 50 metros, salvo que se la lleve en helicóptero, cosa que a veces en los caminos de montaña se hace. En cuanto a la relación altura-luz, fíjense que no son mucho mejores que en los puentes de losa o los puentes de viga y losa. Recuerden que para el puente de losa este valor andaba en un 18avo, un 20avo, y acá para la simplemente apoyada es un 16avo más o menos, y en los otros casos varía un 22avo, un 18avo, aumenta así para las continuas. O sea, aumenta la esbeltez, disminuye la altura de la viga. Pero no, como que no tenemos grandes diferencias en cuanto a relación luz-altura, o sea, relación de esbeltez. Sí hay diferencia en las luces que se pueden lograr con los distintos tipos de puentes de viga. Bueno, este es un ejemplo de un viaducto, de dos viaductos en una autovía de la zona noroeste de España, en donde se construye en una zona de montaña, en una zona complicada en su orografía y características geológicas. Entonces, estos puentes de sección cajón tienen como esquema estático una viga continua de altura variable y tiene uno de ellos 337 metros en total, formado por tramos de entre 70, 55, 70 metros y 140 metros. Y el otro puente o viaducto tiene 562 metros, formado por dos tramos extremos de 70 metros y tres tramos centrales de 140 metros. Entonces, un poco para que vean las dimensiones que se manejan, las luces que se resuelven con este tipo de puente. Y el tablero es un cajón monocelular de hormigón pretensado de 13 metros 20 de ancho, ahí lo vemos, 13 metros 20 de ancho tiene el cajón, con almas verticales, a las que se le agregan dos voladizos laterales de 3 metros 30. O sea que tengo 13 metros más o menos de cajón, más 3 metros y 3 metros hacia ambos lados. Tengo 19 metros y algo de ancho superior útil. El canto, o sea, la altura del tablero, es variable parabólicamente entre un mínimo de 3,50 y 7 metros en los apoyos. O sea, como si ustedes miran esta parte de abajo a la izquierda, van a notar que la viga tiene altura variable. Por acá en la zona de apoyo tiene unos 7 metros y en la zona del centro de tramo tiene unos 3,50 metros más o menos. Y también no solo varía la altura, sino que varía el espesor de las paredes.
el núcleo está formado por almas de 0,45 de espesor y 2 losas de canto variable con un valor mínimo de 0,21 en el centro, mientras que los apoyos vale 0,75. O sea que el espesor de las almas es constante, pero el espesor de las alas, del ala inferior, es variable. Bien, entonces este es el interior del cajón. Observen que acá al fondo se ve gente caminando. Y acá se ven una especie de escalones gigantes. No son escalones. ¿Qué son? ¿Qué les parece? Son zonas por donde van los cables de pretensado que se van anclando en la cara que acá no se ve. Como los cables de pretensado no van en todo el recorrido del puente, de toda la viga, sino que van por sectores, en estos puntos hay anclajes de elementos de hormigón pretensado. El cajón es bueno que sea visitable para poder observar cualquier filtración o anomalía o fisuración dentro del cajón. Acá vemos unas etapas de construcción de un puente de sección cajón, construido con la técnica que se llama por voladizo sucesivo, o sea, se construyen las pilas primero, y desde las pilas se va volando hacia ambos extremos, se va aumentando el voladizo hacia ambos extremos, como se muestran en estas imágenes. Y les repito, el tema de métodos constructivos, vamos a volver sobre las últimas clases de puente, pero el método constructivo es decisivo a la hora de decidir, a la hora de elegir el tipo de puente que vamos a usar. Bien, acá vemos otro puente de sección cajón, construido de otra forma, con otra técnica. También observamos armaduras en espera de acero convencional y conductos para colocación de acero de pretensado. Otro puente, en este caso tiene, fíjense que si lo miran de cerca, tiene un dentado para facilitar el uso, facilitar la unión entre una dovela y otra, ya que este puente está construido también por sectores o dovelas prefabricadas. Bueno, eso era en cuanto a la forma transversal. En cuanto a la forma longitudinal, un poco ya hemos ido mencionando algo, pero nos podemos encontrar con puentes de vigas, con puentes de tipo celosía, distintos tipos de celosía, con puentes tipo arco, con puentes, acá hay un error, atirantado sería el de abajo y el de arriba sería colgante. Acá hay un error en la designación. Colgante sería el de arriba y atirantado el de abajo. Bien. Este puente llamado acá de celosía responde a un esquema tipo viga Gerber. ¿Se acuerdan lo que es una viga Gerber? En estabilidad 1 probablemente. No me acuerdo. Es una viga con articulaciones intermedias. Cuando yo tengo longitudes grandes, que es lo que mencionaba hace un rato, por problemas de dilatación, entre otros, tengo que introducir articulaciones intermedias. Entonces es un esquema de viga con articulaciones intermedias. Esta foto, que capaz que han visto ustedes en WhatsApp a veces, intenta de manera graciosa, cómica, con tipo película de los años 30, mostrar el funcionamiento de ese puente. Fíjense, los brazos de las dos personas que están en los laterales trabajan a tracción o compresión. A tracción, están estirados, están haciendo fuerza. Los elementos de abajo, o sea que si los llevamos a la estructura, los cordones superiores están traccionados en esa estructura para esa carga, mientras que los cordones inferiores están comprimidos. Bueno, y la parte del medio donde está sentada esa persona tiene como dos articulaciones a cada lado de la parte del medio,
y lo que hace es transmitir la carga hacia los laterales. Bueno, pero básicamente estas son las formas longitudinales de los puentes. Puente de viga, puente en arco, atirantado o colgante. Y también podemos pensar qué nos conviene: hacer puentes de vanos independientes, totalmente isostáticos, hacer puentes continuos, introducir estas articulaciones tipo viga-Gerber. El de arriba sería un puente simplemente apoyado. Yo sobre la pila coloco una viga que viene de un lado, una viga que viene del otro, coloco una junta de expansión en la losa y dejo un espacio entre viga y viga, de modo que cada una de ellas se mueve en forma independiente. Este tipo de vinculación requiere dos apoyos, uno para cada viga, dos apoyos sobre cada pila. Y requiere un ancho de pila importante. En cambio, si me voy a un puente continuo, requiere una pila menos ancha para ubicar los apoyos, requiere un solo apoyo, no dos como en el caso anterior, y esto sería parte de un puente continuo. Y dice acá la acotación: conviene elegir la longitud de los tramos del puente de manera que los momentos de tramo y los de apoyo sean de similar magnitud. Para lograr ello es necesario fijar para el primero y último tramo luces menores que para el resto. O sea, si estamos con un puente de 5 vanos, por ejemplo, el vano 1 y el vano 5 tendrán longitudes menores que los vanos 2, 3 y 4, para intentar con ello lograr que los momentos de tramo y de apoyo sean similares. Después vamos a volver también sobre esta idea, pero ya la tienen ustedes de estabilidad 1. Y cuando el puente tiene luces grandes importantes, puede que sea necesario ir a una solución con articulaciones intermedias o puente tipo viga-Gerber, como se muestra acá abajo. Acá vemos un ejemplo del puente de Leizarán, en el País Vasco, que es un puente formado por vigas, simplemente apoyadas. Podemos ver la junta. Y en cuanto a otras opciones, es construir puentes aporticados. Puentes aporticados, o sea, no vigas isostáticas simplemente apoyadas como acá, sino formar una estructura hiperestática entre el dintel y la zona de apoyo. A ver, esperen un segundito aquí. Bueno, volvamos a lo que estábamos. Entonces, en el puente aporticado hay una unión monolítica entre super y subestructura. Acá no habría que distinguir entre super y subestructura. Presentan la ventaja de disminuir los momentos de tramo respecto a los casos de vigas isostáticas, con lo cual tenemos secciones con alturas menores. En autopistas, por ejemplo, es frecuente hacer la solución que se muestra abajo, con un apoyo central y dos vanos de igual luz, ¿sí? Entonces, estas soluciones, si bien emplean menos material, son más eficientes, pero son más complicadas de materializar, de construir, por lo cual no son de uso frecuente, especialmente las imágenes de arriba. Bien. Y otra opción en cuanto al trazado longitudinal del puente, ya sea
vigas isostáticas, como hemos visto acá, pórtico. Otra opción es construir puentes en arco, que, como dice acá, tienen una gran belleza estética, compiten con puentes de viga recta, se desarrollan con métodos modernos de construcción. En general, el puente en arco se va a usar para luces más grandes que para los puentes de vigas convencionales. Y bueno, y el arco puede ser triarticulado, biarticulado, biempotrado. Según eso, la sección de mayor momento va a estar en el cuarto de la luz, en la clave o en los arranques. Bueno, acá se muestran algunos ejemplos de puente en arco. Fíjense que en algunos casos el arco está debajo del tablero. Hablamos de puente en arco de tablero inferior. Tenemos los elementos de conexión que están comprimidos. En cambio, en el caso de la figura inferior, hablamos de puente en arco. En el primer caso era puente en arco con tablero superior, en el segundo caso puente en arco con tablero inferior. En este segundo caso, los elementos de conexión están traccionados, son tensores. Y podría haber otros casos en que el tablero esté ubicado en un punto medio del arco, ni abajo ni arriba. Estos son casos de puentes que ya les he mostrado en clases anteriores. El de arriba es el puente en arco de Huangshan, en China, de 1997, 420 metros de luz, el récord de puente en arco de hormigón. Y el de abajo es el récord europeo, el arco de los Tilos en Las Palmas, en las Canarias, en España. Tiene algo así como 300 y tantos metros. Y vemos una secuencia constructiva del mismo, avanzando desde los arranques hacia la clave, hacia la zona central, avanzando en voladizo. Bueno, actualmente estos tipos de soluciones se resuelven con programas basados en métodos de elementos finitos. Aunque hay aproximaciones, con las cuales uno puede hacer un primer tanteo, si se quiere, a mano o con programas sencillos, pero después a la hora de hacer el cálculo fino termina en programas de este tipo, ¿no? Bueno, para terminar con las formas que caracterizan a los puentes, hemos dicho la sección transversal, la longitudinal y la geometría en planta. Y bueno, en cuanto a la geometría en planta, nos podemos encontrar con puentes rectos, o sea, la intersección entre el eje del puente y el eje del obstáculo es a 90 grados, con puentes oblicuos, como en la segunda figura, con puentes de planta curva, con puentes de ancho variable. Por ejemplo, esto se puede dar cuando llego a una zona de bifurcaciones o de rotonda. Con puente arbitrario bifurcado, ya propiamente dicho, se abren una zona de circulación hacia un lado y hacia otro. Bueno, eso es un poco las opciones que podría tener, o algunas más que ustedes se imaginen en cuanto a la geometría en planta del puente. Y la información la van a recibir así, ya la vamos a ver después en las clases prácticas, pero vamos a recibir los planos de la estructura cuando se trata, por ejemplo, de un anteproyecto, más o menos como se muestran en algunos de estos ejemplos. Bueno, con esto, estos ejemplos, bueno, este cuadro resumen y terminamos. Esta es una estimación rápida de la altura constructiva del puente, según sea el tipo estructural, que es la columna de la izquierda, si se trata de puentes losa, vigas T, vigas cajón o pórticos, y según sea el sistema isostático o hiperestático. Isostático para la columna 2 y 3, hiperestático para la 4 y 5, y distinguiendo si se trata de hormigón armado o hormigón pretensado. Entonces, fíjense, si tengo un puente de losa, esto resume lo que ya hemos visto, en hormigón armado, la relación
luz altura podría estar en L sobre 18. O en hormigón pretensado, L sobre 22. ¿Sí? Si cambiamos y en vez de hacer un puente losa hacemos un puente de viga, esto se ve levemente modificado. Vamos hacia puentes un poquito menos esbeltos, o sea, con más, en vez de trabajar con un 18avo de la luz, estamos acá con un 14avo de la luz. Vamos a un puente de mayor altura de construcción. Y donde se nota una diferencia más importante cuando pasamos a puentes pórticos. ¿Qué pasa cuando este sistema isostático se transforma en hiperestático? Y bueno, mejoramos un poquito y nos salen elementos de menor altura. Por ejemplo, el puente losa, en vez de tener L sobre 18, tiene L sobre 22. El puente de vigas T, en vez de tener L sobre 14, tiene L sobre 16, y ahí sí. Y lo mismo cuando pasamos del hormigón armado al pretensado, también podemos obtener secciones más esbeltas. Entonces, como valores extremos, recordemos L sobre 18 para un puente losa de hormigón armado, L sobre 35 para un puente hiperestático de hormigón pretensado, con sistema porticado. Bueno, creo que con eso terminamos la clase de hoy. Si quieren hacer alguna consulta. Sí, ingeniero. Sí. Ese puente que usted nombró, el que decía en celosía, ¿es el mismo que llaman puente en ménsula o cantilever? Sí, a veces cambian un poco las designaciones, pero ahora lo buscamos. En ménsula le llaman a este segundo puente, a veces, porque cada una de estas partes es como un voladizo que soporta al tramo central. ¿Sí? O sea, acá tengo una articulación. A ver, vamos a ampliar. Este puente de abajo le suelen llamar en voladizo o cantilever. ¿Por qué? Porque esta parte es una pila con dos voladizos, a izquierda y a derecha. Esta otra parte, otra pila con dos voladizos a izquierda y a derecha. Y sobre ella dispongo el tramo central. ¿Sí? Por eso le llaman en voladizo a ese sistema. Aunque cuando ustedes lo ven en todo el conjunto no se ve un voladizo. ¿Eso es lo que me preguntaba? Sí, y las articulaciones esas se colocan, serían en los momentos nulos, donde dan los momentos flectores nulos. Digamos que yo al colocar la articulación obligo a que ahí se produzca el momento nulo. Yo estoy forzando. Si yo esto constructivamente lo ubico más al medio, más a los extremos, estoy forzando dónde se va a producir la articulación. O sea que ahí se va a producir el momento nulo. Bien, gracias. Bien, de nada. ¿Otra pregunta? Bueno, seguimos entonces, siguen con la ingeniera Dacia.